En Café con Óscar Sánchez Oviedo continuamos con nuestra serie de entrevistas a los precandidatos a la alcaldía de Montería y a la gobernación de Córdoba. La advertencia de siempre, aquí usted no va a ver tanto propuestas ni planes de gobierno. En esta ocasión, en esta serie de entrevistas, lo más importante es que ustedes, nuestra audiencia, conozca la visión de la persona, la visión de ciudad y de región que tiene la persona. ¿Quién es el precandidato? ¿Para dónde va? ¿Y por qué quiere ser elegido popularmente? En esta ocasión, le toca el turno al abogado Luis Fernando Ballesteros, precandidato a la alcaldía de Montería. Abogado, bienvenido a Café. Muchas gracias, Óscar. Gracias por permitirme, a través de este importante medio de comunicación, expresarme a los monterianos. ¿Quién es Luis Fernando Ballesteros? Primero, soy abogado de profesión, vivo del litigio, soy un líder social neto. Cuando digo neto me refiero a que la forma de hacer política que yo utilizo es el liderazgo social, la construcción de procesos políticos sociales para que el pueblo se empodere y sea poder sin llegar al poder. Esa es la visión de la política que tenemos. En ese sentido, hemos sido oposición al gobierno de Ordóñez, al gobierno de gobernador Benítez, siempre en defensa de las comunidades. Soy un defensor de derechos humanos y me metí en la política porque quiero cambiar las formas de hacer política y específicamente me refiero a que queremos construir un proyecto político que no se base en el clientelismo, que no se base en una relación de necesidad entre el dirigente y el líder, sino que la gente tenga una visión de que este país y esta ciudad se cambia cuando hay una vocación de transformar positivamente la ciudad y que por convicción hagamos parte de un proyecto político. Hasta que no derrumbemos esa visión clientelista de la política, esta sociedad no va a cambiar. ¿De qué partido? Yo soy de la Colombia Humana, el movimiento del presidente Gustavo Petro. Nunca he militado en ningún otro partido. Mi formación política se debe a este movimiento y este movimiento tiene unas particularidades importantes porque quiere solucionar la crisis que tiene la democracia. Le atribuimos esta crisis a la verticalidad con que se maneja la organización de los partidos tradicionales, tanto de izquierda como de derecha, en términos de que hay una dirigencia apartada de las bases populares y que en consecuencia escogen candidatos a dedo y en consecuencia gobernantes a dedo. Y por supuesto esto no defiende los intereses populares. La Colombia Humana es un movimiento democrático realmente, creado por sectores sociales que a través de un debate sano escogen sus gobernantes democráticamente. ¿Cuántos precandidatos tiene la Colombia Humana? Tenemos 2 precandidatos. ¿A la alcaldía? A la alcaldía de Montería. ¿El otro precandidato es? Se llama Óscar Hoyos, un compañero de la Colombia Humana. ¿Y a la gobernación? Tenemos 2 precandidatos, tenemos a Ramiro Espitia y tenemos a Javier Lopera. ¿Y cómo va la situación? ¿Cuándo tienen candidato ya en propiedad? El 15 de abril, dentro de 2 semanas, tenemos las asambleas municipales en todo el país. En el departamento de Córdoba, de manera simultánea, los municipios van a poder escoger sus candidatos a alcaldía, sus candidatos a corporaciones públicas y pueden votar por su candidato a la gobernación de preferencia. Y se suma la votación y vamos a tener el 16 de abril candidatos únicos. ¿Luis Fernando Ballesteros nació en Montería? En Montería, en el barrio La Granja, hijo de una madre comunitaria, me crié por el San Martín, por el Guillermo Valencia. Ah, ok. ¿Casado? Sí, unión libre. Unión libre con ¿Hijos? Mayra Dueñas. Mayra Dueñas, tengo 4 hijos. Con Mayra tengo 3 y tengo una hija ya de 19 años. La visión de ciudad de Luis Fernando Ballesteros, ¿cuál es? ¿Usted cómo se imagina o cómo quiere ver a Montería en 5 o 10 años? Bueno, es muy importante esa pregunta porque precisamente el cambio que está pidiendo la gente obedece a que la visión de ciudad que se viene desarrollando desde el POT que proyectó Luis Jiménez Espitia ya está agotado. Llevamos una ciudad que se ha desarrollado, pero que no está solucionando los problemas estructurales de la ciudadanía, principalmente el tema de empleo. Hay mucha desigualdad social. El departamento de Córdoba y Montería somos el tercer departamento más pobre de Colombia. Es importante que repensemos la ciudad y que definamos aspectos estructurales como, por ejemplo, definir la vocación económica del municipio, trabajarle al desarrollo del agro en términos de que si la vocación del municipio es agrícola, toda vez que
Montería tiene el 98.7% de su territorio es agrícola. Tenemos una de las tierras más fértiles de Colombia, de Latinoamérica, incluso los valles del Sinú. Tenemos un distrito de riego que cualquier ciudad del mundo quisiera tener, pero tenemos esos elementos, pero no se ha definido la vocación agrícola del municipio. Nosotros creemos que el desarrollo en infraestructura es bien, pero primero lo primero. Y esa inversión en infraestructura debe ser para definir esa vocación agrícola. Es importante que tengamos en Montería fortalecimiento, por ejemplo, de las vías rurales, fortalecimiento de distritos de riego, o sea, ampliarlo. Necesitamos también tener un parque ecoindustrial en Montería. Montería tiene que ser definida como la metrópolis de una zona franca, así como la zona franca del Valle de Aburrá, donde tengamos como énfasis la agroindustria. Necesitamos dentro de esa zona franca que en Montería haya un parque ecoindustrial. Necesitamos que en Montería se desarrolle la industria a pequeña escala. Así como en Medellín, en Envigado, en Bucaramanga, usted ve en cada garaje de una casa, ve una fábrica de bolsos, de ropas, de zapatos. Aquí tenemos materia prima para producir, digamos, mercancía elaborada, pero ¿qué pasa? Que los gobernantes que han dirigido esta ciudad no han invertido en ese tipo de infraestructura, es decir, no han definido nuestra vocación económica. Necesitamos principalmente dar ese giro en Montería. También es importante que aprovechemos que Montería es una ciudad intermedia, que se puede todavía acomodar o redireccionar. Montería está cometiendo el error que muchas ciudades están cometiendo en el mundo, y es que son ciudades centralistas que se desarrollan alrededor del río, pero crecen hacia la periferia. Estas ciudades son muy costosas para vivir. El 30% del costo de vida de una familia se lo gasta en transporte, simplemente porque las ciudades son pensadas de una manera amplia, digamos, es una visión depredadora de la ciudad, porque nos estamos, digamos, urbanizando. Aquí en Montería, el distrito de riego, hacia el norte crece la ciudad, construyendo en el distrito, pero también estamos construyendo sobre la tierra fértil, la mejor de Latinoamérica, y esa visión de ciudad hay que cambiarla, hay que aprovechar la visión que el POT tiene contemplado. Montería tiene ahora 12 comunas, tenía 9, pero esas comunas tienen que verse como una ciudad. Tenemos que tener todo al alcance de caminar 15 minutos. Okay. Primero, para ahorrar en transporte público, con eso disminuimos la contaminación, pero en cada comuna de Montería los ciudadanos deben de tener fuentes de trabajo, deben de tener los bancos, deben de tener zonas de entretenimiento, deben tener escuelas, colegios, universidades. La idea es que las personas no se desplacen, porque, digamos, el transporte público encarece el costo de vida, contamina, estresa a la ciudadanía, genera, digamos, enfermedades mentales, y las ciudades del futuro apuestan a que tengamos ciudades densamente pobladas, construidas hacia arriba, para precisamente proteger la tierra, que es la que nos va a dar la materia prima para fortalecer la vocación económica del municipio. Si le estoy entendiendo bien, abogado, lo que usted visiona es una ciudad donde las comunas sean de alguna manera autosuficientes, por así decirlo. Amén. Soberanas, autosuficientes, eso es un buen concepto. Las 12 comunas. Claro que sí. Y además se deje de pavimentar sobre tierra fértil. Estamos tirando cemento en todo lado. Amén, sí. ¿Así lo ve usted? Sí, claro, ese concepto de desarrollo que está teniendo Montería, que se asimila el desarrollo de la infraestructura como un desarrollo social sostenible, es equivocado. Nosotros tenemos que, como decía anteriormente, definir la vocación económica del municipio, y eso implica principalmente dejar de construir en suelo fértil. Nosotros en Montería necesitamos generar empleo. Esa ha sido una de las principales fallas de los gobiernos anteriores. No es posible que Montería tenga casi el 70% de informalidad. Ninguna ciudad del mundo es sostenible si tiene tanto grado o índice de informalidad. ¿A qué se debe ese alto grado de informalidad? Sencillamente porque no aprovechamos la vocación agrícola. Cuando el campesino no tiene
las condiciones para generar un negocio de su tierra, simplemente emigra hacia la ciudad. Cuando emigra hacia la ciudad, aumenta la oferta de mano de obra. Si usted recorre la periferia de Montería y usted se da cuenta, pregunta de qué trabaja la gente y se vienen a rapimotear, a trabajar de mototaxis en Montería, las mujeres se vienen a trabajar de empleadas de servicio. Digamos que ese traslado del campesino al casco urbano hace que aumente la oferta de mano de obra, en consecuencia disminuye el valor de la misma, disminuye el poder adquisitivo y esto, por supuesto, afecta al empleo formal, porque si usted no vende, usted simplemente despide empleados. Entonces, la crisis de la economía en Montería obedece a la migración del campesino hacia el casco urbano, por eso necesitamos hacer atractivo el campo. No solamente que se sostenga como una economía familiar, sino que se sostenga como una economía a gran escala, comercial. Tenemos que hacer de la zona rural, digamos, un nivel económico de clase media, que incluso la gente que vive en el casco urbano vaya a hacer negocios al campo. Eso es importante. Bien. Si uno compara el valor de la mano de obra en Urabá, que está aquí cerquita, simplemente a 1 hora tenemos a Arbolete, San Juan, y el valor de la mano de obra del día de trabajo ya duplica al jornal en Montería. Sencillamente porque aquí hay una sobreoferta de mano de obra y allá obviamente hay una escasez de mano de obra. Entonces necesitamos eso. Usted dijo desde el principio que ha sido opositor de la administración actual, tanto la alcaldía de Montería como la gobernación de Córdoba. Sí. ¿Qué es lo que menos le gusta de la administración municipal actual? Una sola cosa, si lo tuvieran que decir, no, dígame una que es la que menos le gusta, la que definitivamente le amarga la vida. Es indolente de la gente, o sea, es todo lo contrario al lema de su campaña o de su gobierno. Si es el gobierno de la gente, digamos, hemos sido directores o hemos liderado procesos donde se han desconocido derechos fundamentales de los comerciantes informales, por ejemplo. No solamente esta administración, sino de las anteriores. Cuando se implementa Ciudades Amables, les tocó liberar el espacio público. Y al liberar el espacio público, acabaron con toda la economía popular de Montería. Y el alcalde Carlos Ortocoite, por ejemplo, con los comerciantes informales que fueron reubicados de la DIAN, no ha tenido una consideración en sus derechos fundamentales. Actualmente está reubicando o compensando los areneros por el proyecto de Bucinú y todo conduce hacia lo mismo. Hacen unos planes de compensación que van a quebrar a esos areneros. El río Sinú es la fuente de empleo, al igual que el mototaxismo y el mercado del sur más grande de Montería. En el río Sinú se benefician más de 2.000 familias. Y por desarrollar una vocación turística que no es la que más fuerte tenemos los monterianos, van a acabar con una economía popular informal que no debería ser así, de explotación del río Sinú. Y le aseguro que si los areneros no se ponen las pilas van a ser quebrados, así como todos los que desarrollan la economía informal en Montería. Entonces simplemente tenemos que tener un gobernante humano que se preocupe por que en Montería no haya pobres. Bien. Que respeten los derechos humanos de esa economía popular. ¿Y hay algo que le guste? Algo que usted diga, bueno, hay que reconocerle esto a la alcaldía actual. Claro que sí. Me gusta el tema de la Universidad del Sur. Ha invertido en kilómetros de zona rural. Obviamente eso va alineado con mi visión de ciudad y eso ha sido importante. No han habido escándalos de corrupción, así como en otros gobiernos. Eso es bueno también. No quiere decir que cuando uno hace oposición solamente es denuncia de corrupción. O sea, la crítica y la oposición racional obedece simplemente a que el alcalde tiene una visión de administrar y nosotros tenemos otra. Okay. Ya, por ejemplo, les recuerdo una vez que el alcalde en plena pandemia desplazó o reubicó, perdón, le destruyó la casa a un ciego en plena pandemia. Eso son cosas inhumanas y está cumpliendo la ley, porque no se puede vivir en espacio público. Pero ¿qué pasa? Que el cumplimiento de la ley ahí fue injusto. Entonces necesitamos gobernantes que tengan compasión con el prójimo. No siempre aplicar la ley es justo. Entonces en una pandemia no se podía sacar a un ciego de su casa y tirarlo a la calle. Acabamos de sufrir la tragedia de que a la señora Semida Villegas, que es la única lideresa indígena que recoge a los habitantes de calles, personas vulnerables, digamos, en Frente a la Bavaria,
en la Fundación Génesis de Paz, la acaban de tirar a la calle con 20 personas altamente vulnerables. Ni el personero municipal de Montería, ni la alcaldía de Montería, ni el gobernador de Córdoba crearon un plan de contingencia para recibir a todas esas personas vulnerables. Llevan 2 semanas viviendo en la calle, de vecino en vecino, y ya la gente le incomoda su presencia. Entonces, esas son actuaciones que desde el punto de vista de la administración pueden ser correctas, legales, pero son inhumanas y que obviamente controvierten la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Necesitamos un gobierno humano, tanto a nivel de gobernación como a nivel de alcaldía. Bueno, usted se metió con gobernación. Una que le amarga la vida de la gobernación actual y una para destacar. Me amarga que no haya representado un cambio en la visión de administración. Digamos que sigue la misma lógica en términos de que se gobierna para quien financia la campaña. Nosotros no podemos seguir en esas lógicas. Y el ciudadano no entiende que la única forma en que haya gobiernos verdaderamente dolientes del pueblo y sus necesidades es que el pueblo respalde las campañas. Cuando el candidato, sea el cargo que sea, se gasta miles de millones de pesos, el gobernante gobierna para quien le financia la campaña. Entonces, la administración del gobernador no ha sido trascendental en la historia de Córdoba. Y incluso se vendió como un proyecto progresista, y aquí vemos cómo, por ejemplo, siguen insistiendo en la extracción de cobre, de minerales, cuando Córdoba tiene vocación agrícola. Y cuando todos sabemos de que en el pueblo donde haya minería hay pobreza. Menciónenme un departamento donde haya riqueza en el subsuelo que sea rico. Aquí tenemos el Cerrejón, la quinta una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo, y Guajira es el departamento más pobre de Colombia. Tenemos al Chocó, que nos hace ser el quinto productor de oro y de platino, y es el segundo departamento más pobre del mundo. Tenemos a Córdoba con el níquel, y aquí hay cobre, y también somos el tercer departamento más pobre del mundo. Porque es que la extracción de hidrocarburos en general no genera empleo, genera mucha renta para el municipio, para regalías para el país, pero ese modelo económico no genera empleo. Y sobre todo porque le cambia la vocación a la cultura al municipio. Entonces la gente deja de producir la tierra para dedicarse a la minería, pero la minería se acaba. Entonces cuando se acaba la minería se cambió la cultura, y los campesinos quedan en el aire porque ya cambiaron la vocación, la tradición económica. Bien. Entonces, esas son, visiones que son equivocadas del gobernador. ¿Y algo bueno de la gobernación de Orlando Benítez? Digamos que... no, o sea, para mí... Registramos esa como su respuesta. No, sí, digamos que esa, porque no ha sido un gobierno trascendental. Bien. O sea, sí. Señor Luis Fernando Ballesteros, le pido que en 30 segundos convenza a la audiencia de que vote por usted, en caso de llegar a ser oficialmente el candidato de la Colombia Humana a la alcaldía de Montería. Claro que sí. Lo primero es decirle que Luis Fernando Ballesteros representa un nuevo liderazgo en Montería basado en un proyecto político de transformación. Nosotros somos, creo que el único candidato que hace campaña sin plata, y detrás de nosotros hay mucha gente que hace política simplemente por convicción, porque como le decía, el pueblo unido es el que puede cambiar a Montería. Entonces queremos hacer una política distinta en términos de solamente asociarnos con el pueblo. Por otro lado, nosotros hemos demostrado una coherencia y una consistencia en un proyecto político. Nosotros no hemos tenido ningún tipo de vínculo con los clanes políticos, nos hemos mantenido independientes, y la prueba de ello es que le hacemos oposición a los gobernantes. Y también tenemos una visión de ciudad que creo que, estoy completamente seguro, va a solucionar de fondo las necesidades de empleo de Montería, y vamos a tener una ciudad moderna que se ajusta a los estándares de la ONU, a los estándares de desarrollo sostenible real, no como nos han querido vender que somos sostenibles cuando ni siquiera hemos definido una vocación económica. Entonces, con Montería
si Montería tiene un alcalde como Luis Fernando Ballesteros, por primera vez en la historia de Montería van a tener un gobernante que defienda los intereses populares y no los intereses de quien financie las campañas. Él es Luis Fernando Ballesteros, a quien le agradecemos su tiempo para Café. Y a ustedes también, muchas gracias por su atención. Recuerden que esta entrevista fue grabada en los estudios de Enfoque 35. Usted puede verla a través de nuestro canal de YouTube y las plataformas de Frecuencia Bolivariana. Chao.